ahora llegamos a donde vivía Yokoi, debajo de estos bambú. Y uno puede entrar también. Image of Yokoi Cave. Bueno, antes se podía entrar su cueva, pero yo no sé. Ahora, sí. Estaba aquí. Ah, lo cerraron. Yo creo que sí. Pero aquí dice que así es como se veía lo de abajo, donde él se quedó por décadas. Le hicieron como una estatua de Buda, que yo no sé por qué, si ese tipo ni era budista. Hay unas imágenes de él, la ropa que andaba por décadas, lo que él tenía puesto. Ah, así se veía, mira, debajo. Se hizo como una estructura. Mira, el hoyo donde él se quedaba escondido. Y... ah, no, era 28 años. Eso es años en japonés. Niju hachi nin. Niju hachi. Aquí, yo no sé si se puede entrar, pero aquí es donde él... Yo entré ahí. ¿Tú quieres bajar? Lo bloquearon, antes se podía... Mira. Antes se podía entrar. Ahora yo no sé si quiero entrar, si durante esta pandemia a lo mejor bajaron un montón de diferentes cosas. Aquí es donde él escondió, y eso es como bastante profundo, y él tenía como un tipo de habitación. Se hizo un baño también debajo. Esto es parte del río, donde llega el río de sí, Talofofo. Y esa cueva yo me imagino que corre todo como por debajo de esta mata debajo de la mata de bambú. Y antes había un tren que uno podía llegar desde donde comenzamos a caminar, al lado del museo. Se tomaba un tren que no era muy grande, era como de 6, 8 personas a la vez. Ya no existe. Y ya se acabó el video de la cueva de Yokoi. Yo quisiera entrar para enseñar cómo él vivía debajo allá, pero bloquearon la entrada de la cueva. Ahora volver a donde el museo a ver las cascadas número 1, que realmente son como cascadas feas para mí, pero así se llama, cascadas número 1. Está aquí.